Recording is on. No sé si estaban aquí los que me preguntaban, todo esto se sube y todo esto se los paso ni bien termine la clase, se les sube el link y ustedes van a ver el video. Entonces, ¿de dónde viene el flujo de agua? El flujo de agua viene de una ecuación que en este caso es la ley de Darcy, que es la que ustedes están viendo ahí, una ecuación diferencial, que me permite saber qué tanta agua va a ir a pasar de un lado a otro, así como ustedes ven en los ejercicios que se hacen desde redes de flujo. Como tal, ustedes esta ecuación no la trabajan, no la ven nunca por ningún lado, pero de aquí viene lo que vamos a utilizar después. Una red de flujo es la representación gráfica de la solución de esta ecuación. O sea, ustedes lo que hacen es realizar una solución gráfica a esa ecuación que es una ecuación diferencial. ¿Y cómo realizan esa solución? Con dos cosas. Las líneas de flujo, que son los NF, esas líneas representan la trayectoria real de las partículas de agua y el espacio entre dos líneas, ese espacio que hay entre dos líneas de flujo es el canal de flujo, que ya vamos a ver más adelante en los ejercicios que tengo de ejemplo para que vean que el espacio es el que se cuenta como NF, no las líneas. O sea, yo tengo que ver qué tantos espacios hay horizontales y eso viene a ser mi NF. Y después tenemos las líneas equipotenciales, que son las H. Se las denomina así porque H minúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las que unen los puntos con la carga hidráulica total. Es decir, qué tanta agua va a pasar a lo largo de una distancia. El espacio, en este caso, entre dos líneas, representa una caída equipotencial o una caída de potencial. En este caso es NE. Entonces ustedes, estos dos términos, NF, este de aquí, y NE, son términos que son conocidos, ¿no? Entonces, NF son, por decirlo así, más sencillos. NF son los espacios horizontales y NE son los espacios verticales. Eso es. Hasta aquí. Sí se entiende qué son cada cosa. Como tal, hasta ahora solo hemos visto dos términos. El canal de flujo y la caída de potencial. NF, que son las horizontales, y NE, que son los espacios verticales. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí estamos bien? Ya, parece que estamos claros entonces. Bien, entonces, otra cosa. Ustedes ya como vamos a ver más adelante, las líneas de flujo forman ángulos rectos. Esto que están viendo acá, ángulos rectos. Líneas de flujo siempre van a formar ángulos rectos de 90 grados. No van a formar siempre cuadrados, porque las líneas son curvas, pero por eso sí se forman cuadrados curvilíneos. Y vamos a ver cómo es que se grafica adecuadamente una línea de flujo. Entonces, ya habiendo entendido eso, ustedes tienen una fórmula, que es la fórmula del caudal. Lo que nosotros calculamos es un caudal por metro de terraplén. Es decir, ustedes sí se han dado cuenta que nosotros trabajamos con un perfil. Por ejemplo, déjenme ponerles aquí el ejercicio para que ya tengan algo visual. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los ejercicios de mecánica de suelos, de redes de flujo, que yo resolví cuando yo estaba en cuarto. Y estos ejercicios sí están bien resueltos. Entonces, miren, por aquí, déjenme enseñarles. Desde flujo. Aquí está. Perfecto, miren. Por ejemplo, este de aquí. Esto es un ejercicio de redes de flujo. Aquí yo tengo toda esta lista que muy posiblemente, o sea, muy probable que
sean los mismos ejercicios que ustedes tengan en la tarea. Igual yo se los puedo pasar, no hay ningún problema. Pero más que todo para que sea una guía. Ustedes no pueden tomar esto como coger este gráfico y copiarlo. Eso no pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, estas líneas que son las verticales, estas líneas aquí, son las caídas, las líneas que estábamos viendo, caídas equipotenciales. Este espacio, no hablando las líneas, hablando de espacios, este espacio de aquí, este espacio de acá, este espacio de aquí, cada espacio vertical es una caída de potencial, o también llamada NE. Este número aquí, NE. Y en este ejercicio de redes de flujo, las caídas de potencial que no salieron fueron de 10, así como está contado aquí. Entonces, en este ejercicio, NE es igual a 10. A eso me refiero con esa parte. Y si se dan cuenta, no todos los cuadrados son perfectos, sino que siempre se forman 90 grados entre los cortes de las caídas de potencial y las líneas de flujo. En que hay una línea que forma 90 grados. Entonces, hasta aquí, ¿sí se entiende la idea de las líneas de flujo? ¿Sí estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Cualquiera que tengan, ya saben que la pueden hacer. ¿Sí estamos bien? Perfecto. Igual por el chat pueden decir, pueden preguntar cualquier cosa, pueden hablar por micrófono. Listo. Entonces, miren, si se están dando cuenta, las líneas de flujo no tienen ninguna dificultad. Lo difícil, lo complicado, que no es tan, ni tan complicado, es hacer el dibujo correctamente y que se vea bien. ¿Por qué? Porque dependiendo del caso, así como ustedes están viendo, por ejemplo, este de aquí es uno de los más laboriosos, las líneas de flujo van a tomar un camino diferente. Así como estamos viendo aquí, que es de una sola tabla estaca. Este de aquí, bueno, es sencillo porque solamente es el terraplén arriba, 40 metros, no se mete en el suelo. Entonces, si ven que es más sencillo. Así, este de aquí también es sencillo. Pero al final, todo termina en que hay que trazar cuadrados, hay que trazar cuadrados curvilíneos, que no sean cuadrados perfectos, pero que sus esquinas sí formen 90 grados. Eso entonces, eso ya vamos a verlo después. Vamos a seguir como tal con la fórmula. Perfecto. Entonces nos quedamos aquí. En esta parte, como nosotros estamos haciendo una solución gráfica a lo que se resuelve directamente con una ecuación diferencial, nosotros calculamos el caudal de ese, de ese flujo que hay por debajo del terraplén con esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí, caudal igual a K por H y por NF sobre NE. ¿Y qué es cada cosa? El caudal es un caudal por unidad de longitud, es decir, metros cúbicos por segundo por metro. La K es un coeficiente de permeabilidad del suelo, es decir, cuánta velocidad tiene el agua para recorrer dentro del suelo. H, en este caso, es la diferencia de carga hidráulica total entre aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué es H? Si nosotros regresamos a los ejercicios que teníamos de ejemplo, por ejemplo este de aquí, si se dan cuenta que yo tengo aquí aguas arriba, es decir, donde tengo más agua, aguas arriba, 10 metros de agua, 10 metros de altura de agua, y del otro lado tengo 1.7. Tengo 1.7. Entonces, H va a ser la diferencia de carga hidráulica. ¿Y qué es eso? Simplemente tomar los 10 metros de aquí y restarlos para 1.7, que en este caso me quedaría 8.3, si no me equivoco. 8.3 metros. En este caso, H, que es la carga hidráulica, va a ser de 8.3 metros, que es la diferencia de nivel, la diferencia de nivel de agua entre los dos lados. Aguas arriba y aguas abajo. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Sí se entiende esto del H? Ya, sigamos entonces. Ya sabiendo que es H, ya teniendo bien claro bien qué es ese término, vamos con los que siguen. En este caso, ¿qué nos falta? Ya tenemos el coeficiente K, que es la permeabilidad, Q, que es el caudal, H, que es la diferencia de carga hidráulica total entre aguas arriba y aguas abajo, que es más fácil de ver la diferencia, la resta entre los dos niveles, NF, que son los canales de flujo, ya sabemos cuánto nosotros tenemos que calcular. Igual me confirman, creo que con el ingeniero Lea siempre trabajan con 4 canales de flujo, ¿sí o no? 4 o 3. ¿Con cuántos trabajan? ¿Con cuántos les dice que tienen que trabajar? Confírmenme ese dato, porque yo puedo utilizar cualquiera. Yo puedo utilizar cualquier número de canales de flujo. Pero el ingeniero les pone uno fijo para que a todos les salgan los mismos, las mismas caídas equipotenciales. El mismo NE le salga a todos. Entonces él siempre dice que este NF, por lo general, tiene que ser igual a 4. Por eso es que si nosotros regresamos, eso tiene que decir él. Sí, él les tuvo que haber dicho. El ingeniero les tuvo que haber dicho el número a utilizar de canales. Porque, por ejemplo, si yo utilizo 3, otro va a utilizar 4 y la cantidad de líneas de caídas equipotenciales va a variar. Entonces, por eso deja uno fijo para todos. Si yo tengo un NF de 4, en ese ejercicio el número total de caídas equipotenciales tiene que ser el mismo para todos. Entonces, por eso siempre les deja un número fijo. Si es 4 o no. ¿Sí les dijo a ustedes? ¿Alguien que recuerde por si acaso si en clase no les dijeron si el NF era igual a 4? Si no me entienden bien, NF me refiero a esto de aquí. Por ejemplo, a ver, ¿dónde será mejor? Por ejemplo, aquí. Que si ven que estoy utilizando 1, 2, 3, 4 canales de flujo. A eso me refiero. El ingeniero, por si acaso, les dijo que tienen que utilizar 4 en todos los ejercicios, ¿sí o no? O sea, en sí no dijo algo fijo. Ya. Igual por si acaso les digo, él siempre trabaja con un número fijo. Y por lo general, Eso, dime, esos canales, ¿no? sí, los canales de flujo, sí. Ya, aquí tengo anotado tres Pero, líneas de flujo, o sea, un ejercicio que explicó en la clase utilizó como 4. Ya, cuatro, sí, ya. cuatro. Ya, eso, aunque no se los diga, siempre va a ser con 4. O sea, ustedes van a trabajar con 4 fijos, Las horizontales. las horizontales. 4 siempre va a ser un valor fijo. ¿Por qué? Porque si hacen con 3, primero el ejercicio se les hace más fácil, ya tienen que dibujar menos líneas. O sea, supongamos que no vamos a dibujar 3 como en este caso, 4 como en este caso, sino que dibujo 3. Entonces primero van a estar más espaciados y no voy a obtener las mismas líneas. Voy a hacer muchas menos líneas porque los cuadrados son más grandes. Entonces por eso el ingeniero les pone un número fijo de 4 canales de flujo para que a la mayoría les quede casi en lo mismo. ¿Me entiendes? Sí estamos claros con esa parte. Que siempre les fija el número 4 para que vean cuántos NE les queda. Ya, perfecto. Entonces, si entienden esa parte, estamos bien. Listo. Entonces, sigamos con esa fórmula de aquí. Esta fórmula va a ser la clave para estos ejercicios de canales de flujo. Es la única que pueden utilizar. Aparte de otras fórmulas, claro, pero esta de aquí es la principal. Yo determino el caudal, Q, con mi coeficiente de permeabilidad del suelo, H, que es la diferencia de nivel,
diferencia de carga hidráulica, NF, que es el número total de canales de flujo, sobre NE, que es el número total de caídas equipotenciales, que en este caso es el número que nosotros vamos a tener que hallar con el dibujo. Este de aquí es el número que nosotros vamos a hallar, el NE. Este de aquí es el que hallamos. Este número de aquí se halla. ¿Con qué? Con el dibujo. Entonces, si vamos bien hasta aquí, creo que no tienen preguntas. Voy a seguir porque igual este tema es sencillo. Listo. Ahora, hay un tema, hay cierta ecuación, ciertos ejercicios que piden la pérdida de energía o la caída de carga que sufre el agua al atravesar cada cuadro. Es decir, veámoslos de este modo. Vámonos al mismo ejercicio que teníamos antes. Si no me equivoco, era este de aquí. Mira, volvamos a este de aquí. Por lógica, el agua siempre va a ir del nivel más alto, de este de aquí, donde tengo 10 metros, a esta de acá, creo que era 10 metros, 14, 20, así como estamos viendo acá, de este lado. Siempre va a ir del lado más alto, el agua va a correr del lado más alto al lado más bajo. Eso para dibujar las líneas no va a afectar en nada, pero ¿qué pasa? El agua, entre más recorra de aquí, desde la izquierda hacia la derecha, va a ir perdiendo energía, va a ir perdiendo como tal velocidad, va a ir perdiendo presión, porque está atravesando todo este camino. A eso se le llama, lo que estábamos viendo, pérdida, caída de carga. La caída de carga, o delta H, es la pérdida de energía que sufre el agua al atravesar cada cuadrado de la red. O sea, cada cuadrado de lo que les estaba enseñando es la caída de carga. ¿Y cómo yo calculo ese valor? Simplemente delta H o caída de carga va a ser igual a la diferencia de nivel, este de aquí, diferencia de nivel, dividida para el NE, que en este caso NE era el número de caídas equipotenciales. Acuérdense, los verticales, los que nosotros dibujamos. Entonces, este de aquí son de las caídas. Puede que en algún ejercicio les pidan calcular y ya tenemos ese valor fijo, que por cada cuadro yo voy a perder tanta energía. Igual ya vamos a ver con algunos ejemplos qué pasa, que a veces me piden después de 4 caídas cuánta energía ha perdido, después de 5 caídas, y vamos a ver cómo se resuelve usando esta forma. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí estamos bien? Si estamos perfectos, ya. Listo. Sí se está entendiendo porque aparte el tema no es complicado. Ya. Estamos bien. Sí se entiende. Miren, aquí esto ya es algo adicional que sí les quería enseñar, más que todo para que ustedes, por su parte, yo estaba intentando también, pero no le metí tanto tiempo. Pero por su parte, si quieren comprobar ejercicios de redes de flujo, se pueden hacer con Python. O sea, ustedes lo pueden hacer con Python y Gemini o cualquier inteligencia artificial que les dé un código que resuelva esos ejercicios. En este caso, el método tradicional es un método manual, lo que estábamos viendo anteriormente, que es lo que requiere que haya ortogonalidad, y por eso es que a veces hay ciertas variaciones. Pero a ustedes sí les sirve para entender más que todo la física del problema, para entender bien cómo funciona el flujo del agua. Así en realidad no es como se trabaja, siempre se trabaja con software. Los softwares ya manejan métodos de resolución de elementos finitos, por eso dice diferencias finitas, y trabajan todo el suelo con matrices. Entonces ellos pueden resolver directamente el ejercicio y pueden calcular lo que teníamos aquí, el caudal, sin utilizar esta fórmula gráfica. Eso a ustedes no les sirve para la materia, pero esto de aquí sí. Herramientas como Python, esto de aquí, Python, o cualquier lenguaje, Python, MATLAB, ustedes lo pueden utilizar para poder calcular las líneas de flujo.
Las líneas de flujo de cualquier tipo de ejercicio. Solamente lo tienen que modelar bien con código y les puede quedar o pueden saber más o menos cuántas líneas les van a quedar de caídas equipotenciales o de canales de flujo. O pueden decir, miren, el ingeniero Oleas me pide con 4. Yo necesito saber cuántas caídas me quedan. Ustedes lo pueden hacer. Y tienen una guía para los ejercicios. Igual no sé si al final me alcanza el tiempo para medio mostrarles lo que estaba intentando hacer con el Python, que sí me salió algo más o menos bien. Y para que vean que sí sirve bastante como guía. Hasta aquí estamos bien. Por aquí termina lo teórico de este tema. Este tema es solamente redes de flujo. Este tema no es permeabilidad. Permeabilidad yo sé que se lo nombra aquí, pero dentro del sílabo está como otro tema. Y son otro tipo de ejercicios. Entonces cuidado que recién estamos viendo redes de flujo. Ahora sí vamos con los ejercicios. Por ejemplo, este de aquí. Pero hasta aquí, si estamos claros, si han estado entendiendo lo que se les ha estado explicando hasta aquí. ¿Sí estamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí estamos bien? Ya, perfecto, vamos a seguir. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. El terraplén del dibujo se asienta sobre materiales cuya permeabilidad es de 10 a la menos 3. Yo sé que aquí dice 10 menos 3, pero es 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo. Bajo dichos materiales se encuentra un sustrato impermeable. Es decir, estamos tomando en cuenta solamente estos 20 metros de suelo. Lo de abajo no deja pasar el agua, entonces el agua solamente va a pasar de izquierda a derecha. Se pide dibujar la red de flujo bajo el terraplén, calcular el flujo por metro de terraplén, es decir, 1 metro perpendicular al dibujo. La pérdida de altura de agua es la caída la caída de potencial, lo que estábamos viendo, en un punto a 4 caídas equipotenciales bajo el terraplén. Perfecto. De todo lo que les he explicado, es todo lo que las dos fórmulas sí que les mostré en la diapositiva anterior. Esto de aquí que estamos viendo de dibujar la red de flujo bajo el terraplén solamente es el dibujo. Lo de acá que tenemos de calcular el flujo por metro de terraplén, siempre que vean flujo por metro de terraplén, solamente es la fórmula de Q igual a K por H por NF sobre NE, si no me equivoco. Igual ya tenemos la fórmula más adelante. Y la pérdida de altura de agua, es el delta H. Simplemente esto de aquí es la fórmula de delta H que les enseñé anteriormente. A 4 caídas equipotenciales, simplemente hay que multiplicar la pérdida de altura, como la caída de potencial es por cuadro. Si me piden después de 4 caídas, solamente multiplico ese valor por 4 y se acabó. Ya tengo la respuesta. ¿Y cómo se resuelve? De esta manera. Déjenme borrar lo que habíamos resuelto, que habíamos escrito sobre el dibujo. Y en este caso, miren, no va a ser como en como los ejercicios anteriores donde yo los resolvía, porque no es tanto de resolverlo, es solamente de ver cómo se resuelve, o sea, que la forma esté correcta. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Vemos el terraplén que está sobre el estrato permeable, sobre el suelo, todo este suelo que estamos viendo, este suelo de aquí, todo esto de aquí es el suelo. Las líneas de flujo solamente van a pasar por donde está el suelo, en este caso el suelo permeable. ¿Qué tenemos? Yo lo que hice
yo lo que siempre hago, más que todo para dibujar líneas de flujo, es trazar una línea recta. Si se dan cuenta que esta línea es recta. Se dan cuenta que esta línea que estamos viendo aquí en el centro es una línea totalmente recta. ¿Por qué? Porque en el centro de mi terraplén, así como están viendo mi terraplén, todo esto de aquí, en el centro por lo general, siempre esas caídas son totalmente horizontales. Por lo general siempre son totalmente horizontales. Entonces lo que yo hago es trazar una línea recta, justo en la mitad. Luego de haber trazado esa línea recta, yo lo que hago es tomar mi regla. Entonces aquí voy a hacer la simulación de que saco una regla. Esta no es. ¿Dónde está? Esta es. Ya, por ejemplo. Saco mi regla. Esta creo que tampoco era. Acá está. Saco la regla. Y lo que hago es simplemente ponerla en esa línea que acabo de trazar. Aquí. En este caso, la pongo aquí. Y yo simplemente mido. Mido cuánto de altura tiene esa línea. Entonces, en este caso, yo la dejo ahí y mido. Así que yo estoy midiendo cuánto mide esa línea. ¿Para qué? Acuérdense que nosotros tenemos que trabajar con 4 canales de flujo. Entonces yo tomo esta distancia, que en este caso es como 20 puntos. Esto creo que está en centímetros. Ya, supongamos que está en centímetros. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya 10, 15, 20, 21 por ahí. 21. Entonces tomo esa altura de esa línea hasta aquí, hasta donde llega el terraplén, desde abajo hasta donde llega el terraplén, y mido cuánto sale. En este caso es 20. 20. 20 por aquí y aquí en 0. Perfecto. Entonces vamos a suponer que es 20. Tomo 20 y lo divido para los 4 canales que voy a utilizar. Entonces, si yo tomo 20 y lo divido para 4, me queda, ¿cuánto me queda? Si yo divido 20, lo que me mide el estrato de suelo, y lo divido para los 4 canales, ¿cuánto me queda? Los 5. 5. Ese 5 no es un dato, pero me sirve para poder dibujar el tamaño de los cuadros en el eje vertical. O sea, de este lado. Si yo viro la regla, si yo la volteo y comienzo a medir de este lado, aquí, yo tomo de cada 5 en 5 y voy dibujando una línea. Si ven que yo tomé con 21. Entonces, en este caso, si ven que cada 5 centímetros yo voy dibujando una línea. Entonces, me fui abriendo un poco más, por lo que no eran exactos los 20 centímetros, sino que era un poco más. Y voy a tener la medida de cada cuadro, el espacio que tengo que dejar entre cada cuadro. Simplemente tomando la altura de los canales, la altura que tengo que dejar aquí. Y claro, antes de sacar la regla en esta línea horizontal, voy dejando también cada 5. Cada 5 aquí, cada 5 aquí y cada 5 aquí. Para ir trazando la guía de dónde van a ir mis caídas de potencial, las verticales, todas estas verticales, y dónde van a estar las líneas de mis canales de flujo. En este caso tienen que haber 3 divisiones para que hayan 4 espacios. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí estamos bien? Es eso. Solamente ir viendo que las distancias que yo tome en la base, en la parte de arriba, y verticalmente sean del mismo tamaño. En este caso yo tomé la altura de este estrato, solamente tomé la altura de este estrato,
La dividí para 4 para ver qué tanto espacio tenía que dejar. Y ese espacio también lo utilicé para dividir la parte de arriba. Y eso es todo. Nada más. Ahora, ¿qué hice después? Ya puedo quitar la regla. Ya no la voy a utilizar. Ahora todo es a mano alzada. Aquí obviamente no me va a salir tan bien porque no estoy en papel. Pero lo que yo voy a tratar de hacer es irme. Por lo general yo lo hacía de esta forma, que yo iba saliendo desde la línea central y me iba abriendo poco a poco. Entonces esta la hacía casi vertical. Esta la iba haciendo un poco más abierta. Los ángulos rectos no tienen que ser perfectos tampoco. Este la iba haciendo más abierta, en este caso. Así. Y esta última línea por lo general es la más abierta. Que aquí está como un poco mal hecha. Así tiene que ir más abierta. Y listo. Y ya tengo de este lado. Con este lado voy haciendo lo mismo. Desde el centro voy trazando cada línea. Centro voy trazando toda esta línea. Que se vayan formando lo más exacto a un cuadrado, lo más parecido a cuadrado, esta malla que se me está formando. Y esta última línea de este lado. Aquí lo puedo hacer más abierta porque en la parte de abajo me queda un espacio grande que sea más cuadrado. Listo. Y por lo general lo que se hace después de hacer esta malla es dibujar un círculo que entre perfectamente, que se vea que toque las 4 paredes en cualquiera de todos estos cuadrados que están dibujados ahí en pantalla. Ven que aquí yo solamente dibujé tres círculos, así como están viendo aquí, un círculo de este lado, un círculo abajo, un círculo aquí, para demostrar que había hecho correctamente el diagrama, todo eso ahí. Eso solamente es para demostrar que está bien dibujado. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí estamos bien? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Entonces parece que sí estamos. Sí. En el tema de los círculos lo puedes poner donde sea. Claro. Sí, es para ponerlo donde sea. O sea, eso solamente es para que se vea que, ya, si entra el círculo y el círculo es un círculo, no es un óvalo, y entra de forma tal que toca las 4 paredes del cuadrado, está bien dibujado. Solamente es para demostrar. Y puede estar en cualquier lado. Ya lo de la mitad divide el 40 para 2 y traza la línea. 40. 40, esto que está aquí. Ah, claro, sí. Sí, es eso. Tomo el 40 y en la mitad de ese 40 metros de la base del terraplén dibujo la línea. ¿Qué te refieres a esta aquí? Eso. Y entonces ahí ya tendríamos eso. Acuérdense que todos lo estábamos trabajando teniendo en cuenta que tenemos 4 canales de flujo. Son estos de aquí. Esa es una línea de flujo. Hasta aquí tengo 2 canales de flujo. Y aquí tengo 3 canales de flujo. Así que hay espacios que están un poco más abiertos, pero no pasa nada. Digo, no tiene que ser tan perfecto, pero se tiene que ver que la mayoría de los cuadrados sean, en la parte de adentro se puede dibujar un círculo. Acuérdense que es un método manual y puede tener ciertos errores. Igual, si se están dando cuenta que hacerlo de esta forma no va a variar tanto la cantidad de, en este caso, caídas equipotenciales, que es lo que tienen que calcular. En este caso ya vamos haciendo la primera parte. Ya vamos dibujando la red de flujo bajo el terraplén. Eso ya es lo primero. Eso ya estaría hecho. Después, yo lo que tengo que hacer es, listo, como estoy trabajando con 1, 2, 3, 4 canales de flujo, estoy trabajando con 4 canales de flujo, ahora yo tengo que contar cuántas caídas de potencial, cuántas caídas equipotenciales tiene mi dibujo, cuántas se formaron. Entonces yo voy a hacer el conteo. Entonces en este caso tendría 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ven que yo estoy contando los espacios, cuento los dos extremos y cuento todos los intermedios. En este caso quedó que mi ejercicio tiene 10 caídas equipotenciales. Es decir, ya verlo en modo de fórmula. NF, ese sí va a ser igual a 4, ese es el fijo. Y NE de caída equipotencial, ese sí va a ser el que va a salir de mi dibujo, que en este caso son 10. Esto de aquí yo lo voy a utilizar para mi ejercicio. NF igual a 4, NE igual a 10. Entonces, este ejercicio, ¿qué es lo que yo hago? Como yo estoy trabajando con una fórmula en la que me dicen flujo por metro de terraplén, lo que yo voy a hacer en este caso es simplemente en la fórmula añadir un metro. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos, si revisamos en la diapositiva anterior, están realizados para metro de terraplén. Al yo añadir este metro que estamos viendo en pantalla, un metro, estoy diciéndole al ejercicio que estoy calculando el caudal que hay solamente en un metro. Entonces, por eso es que yo añado ese metro adicional. Luego, ¿cómo hago el cálculo? Lo único que yo hago es K, que es la permeabilidad, 10 a la menos 3 centímetros por segundo, por, en este caso, la diferencia de altura, H, que ¿cuánto era? La diferencia de altura es 10 metros, pero como mi ejercicio estaba trabajando en los centímetros, estaba trabajando con centímetros, el caudal, que centímetros por segundo, era mucho más fácil trabajar todo en centímetros. Entonces, si yo tengo 10 metros, ¿cuánto sería en centímetros? Multiplicarlo por 1000, nada más. ¿Por qué? Porque un metro son 100 centímetros. Entonces, si yo tengo 10 metros, voy a tener 1000 centímetros. Simplemente lo multiplico por 100. 1000 centímetros. Perfecto. Ya lo tengo en la misma unidad. Y después, el metro que tenía de este lado, un metro, como yo lo tengo que añadir a la fórmula, de ley tiene que estar en la fórmula, lo tengo que multiplicar. Pero, como estamos trabajando todo en centímetros, ese metro lo paso a centímetros multiplicándolo por 100. Este 100 centímetros que aparece aquí es de ese metro. Y después multiplicado por el número de canales de flujo, N4, en este caso que nos dio 4, y el número de caídas equipotenciales, que fue el que nos salió en el ejercicio, en el dibujo. Debajo del terraplén hay 10 caídas equipotenciales. Luego de resolver todo esto, aquí simplemente lo único que hice fue simplificar un 0 de aquí, un 0 de acá, y multiplicar todo lo que me queda. 10 a la menos 3 por 1000 por 10 y por 4, ¿cuánto me queda? Ustedes verifiquen. Cuarenta. Ya, perfecto. Entonces sale 40. En este caso tenemos que tener cuidado más que todo con las unidades. Como estamos viendo todo en centímetros, si yo multiplico centímetros y por centímetros son 3 veces, me van a quedar centímetros al cubo. Entonces esto me queda al final centímetros al cubo. Y por segundo, porque es la unidad que está de tiempo en la parte de abajo y no se cancela con nada. Entonces me queda centímetros por segundo. Siempre el caudal, por si acaso, para que verifiquen el resultado, siempre el caudal me queda en unidad de volumen sobre tiempo. Siempre, miren, centímetros al cubo es un volumen y segundos es tiempo. Entonces con eso ustedes están verificando que el ejercicio está correctamente resuelto.
¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí estamos bien? Listo. Entonces parece que estamos entendidos. Sí se entiende. Ahora, no me quiero meter tanto en redes de flujo porque sí se están dando cuenta que no es complicado. Simplemente tenemos esas fórmulas y ya está. No es difícil. Pero les pregunto, ¿algún ejercicio que ustedes tengan dudas? ¿Algún ejercicio? Cualquier ejercicio de la tarea que tengan alguna inquietud, que no sepan si está bien, o que ustedes lo hayan dibujado y no sepan si está bien hecho. Si ese es el caso, pueden enviar la foto, o sea, pueden tomar una foto, enviar por el grupo y lo podemos revisar aquí. Déjenme ver. A ver. Ya, este de aquí. Ya, perfecto. Ya, ese de ahí justo era el que yo había enseñado en la tarea. Entonces, este de aquí es este. ¿Sí o no? Es el mismo. Sí, es el mismo. 10 metros, 2.4, 1.7, 7.2 y 29.5 de largo el terraplén. Luego tenemos una tabla estaca de 7.2 metros, es el mismo. Y el suelo que tiene 1.02 por 10 a la menos 5 metros, ya estamos trabajando con metros. Aquí podemos trabajar directamente con metros todos por segundo de permeabilidad. Listo. Mira, yo lo resolví de esta forma. Este de aquí fue uno de los más complicados, porque si te das cuenta, el flujo es muy irregular. Aquí lo primero que tenemos que ver es que el flujo tiene que seguir un camino. Entonces, antes de poder hacer las divisiones, lo que les decía de medir y todo eso, siempre se tienen que dibujar las líneas de flujo. Estas de aquí. Entonces, yo lo que hago es, este dibujo obviamente se puede seguir mejorando, pero el cálculo está bien hecho. El agua va a ir de esta forma. De este lado tiene que correr, va hacia la derecha, se topa con la tabla estaca, entonces tiene que bajar, volver a subir y aquí sale. Con la otra línea podríamos abrirnos un poco más de esta forma, con tal que todos queden lo más cuadrado posible. Dividir y subir. Si ven que en este caso, este ejercicio no lo estoy haciendo con medidas ni nada, porque es un poco más de ir tanteando. Entonces vamos a dibujar otra línea, pero sí hay una forma de hacerlo más, como en el caso anterior, de que yo tomaba división. Miren, tomando de ejemplo el ejercicio anterior, yo solamente tengo una altura. O sea, yo solamente tengo esto del terraplén metido en el suelo. Esa altura yo la tomé y hice unas líneas guías y con eso hice las líneas de flujo. Perfecto. De este lado no tengo la misma diferencia de altura en todos lados. Aquí, en este caso, este terraplén tiene cierta altura, por aquí, y la tabla estaca aquí tiene otra altura. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hice en el ejercicio anterior, pero para estas dos alturas. Es decir, más o menos por acá, por donde no afecta tanto la tabla estaca al terraplén, por aquí voy a realizar las divisiones. Voy a medir cuánto hay de aquí hasta acá y voy a dividir
para que me queden 4 canales. Entonces yo tomo, divido en la mitad, y mitad, y mitad. Por eso es que me queda a esa distancia. Y de este lado, no sé si se vea bien hasta dónde es que llega la tabla estaca. Yo la voy a dibujar con negro para que se vea bien. Hasta aquí llega la tabla estaca. Yo simplemente tomo la distancia que hay de aquí hasta acá y la divido en 3 espacios. Aquí no, obligatoriamente no pueden que no sea 3 espacios tal cual, así, de este lado. Porque en este caso, si se dan cuenta, yo lo que hice fue directamente tomar desde acá arriba. De acá. Las divisiones. 4. Y ya está. Ahí están los 4 espacios. ¿Por qué? Porque el dibujo no me cuadraba. Este de aquí es un poco conflictivo. Aquí no hay tanto que hacer. Entonces se dibuja de esa forma. Por eso era lo que les decía del Python. Ustedes pueden, más que todo, ustedes tienen creo que la prueba el jueves. Ustedes pueden ir tanteando, ver con Python que les resuelvan este tipo de ejercicios. Ustedes los pueden dar a la IA de esta forma y que les ayuden a modelar. Igual yo les iba a explicar una parte de esto para que puedan, más que todo con un programa que se llama GeoStudio y ahí se puede verificar y tengan una idea de cómo es el flujo debajo del lago, debajo del suelo. Pero de esta forma también se puede entender. Entonces, si se están dando cuenta, yo ya hice las divisiones de diferentes alturas. De este lado que tengo más espacio y de este otro lado que tengo menos espacio. Entonces las divisiones son diferentes. Pero las hago tal que me queden 4 espacios. Así como estamos viendo aquí. Acá hay 1, 2, 3, 4 espacios. Y aquí hay 1, 2, 3 y 4 espacios. Entonces está perfecto. Ya teniendo eso de ahí, ya puedo comenzar a dibujar las líneas de flujo. Entonces me quedaría de esta forma. Esta de aquí lo voy a hacer un poco más. Así. Y sube para acá. Por aquí no se puede meter tanto el agua, entonces tiene que ir para acá. Vamos a tratar de hacerla más bonita. Así. Tenemos de este lado la misma línea. Aquí nos podemos abrir un poco, lo que les decía. Podemos ir por acá. Así. Bajo por acá. Tomo la otra línea guía. Subo. Ya tengo mi siguiente línea. Voy por acá con la última. Tomo la línea guía. Tomo la otra línea guía. Subo. Y tengo ya todas las líneas de flujo. Así se empezaría con el dibujo. Ya saben que todo es a mano alzada. Y luego de haber trazado ya las caídas, es que vamos corrigiendo poco a poco cada cuadrado. Entonces esto de aquí van trazando las líneas de esa forma, pero aquí pueden tener ciertos detalles. Si ven que entre cada vez yo dibujo la primera línea, la segunda línea se va abriendo más, la tercera línea se va abriendo cada vez más. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría corregir esta línea y hacer que vaya más abierta, más para la izquierda, para la derecha, perdón. Entonces me quedaría como de esta forma. Así. Y la de acá, la tercera, la puedo abrir todavía más. Pero es de esa forma. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? El que ha resuelto este ejercicio, ¿cómo le ha quedado? A ver, dice, ¿desde dónde tomo para dividirlo del color rojo? Tómalo, lo puedes tomar desde la parte, desde un tercio por ahí. O sea, no es algo exacto, pero lo puedes tomar desde un tercio. Si ven que de aquí es como que ya no me afecta lo de la tabla estaca. Entonces lo puedo tomar desde un tercio
del lado izquierdo de la base, desde aquí. Por aquí tomo una guía, solamente es una guía, y ahí puedo ir trazando esa línea. Disculpa que no había visto el chat. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna foto, por si acaso, de un ejercicio que ustedes hayan hecho? Bruno, Dime. en la parte que uno ya va a dividir, siempre se empieza de la parte baja del terraplén, más o menos, ¿verdad? ¿De la parte? De abajo. O sea, porque ahí está como muy abajo, Claro, creo. es de la parte baja, sí. Ya vamos a dividir. Y ahí te vas a dar cuenta que en este caso la tabla estaca es la que me hace dibujar una línea recta. Entonces, eso ya iba a esa parte, sí, está bien. Entonces ya tracé esta línea y lo que me falta por hacer sería simplemente empezar a dibujar las caídas. ¿Por dónde empiezo cuando tengo un terraplén? Por lo general, empiezo por las tablestacas. Entonces, en este caso, esta tablestaca de aquí, dibujo una línea recta y ahí sí comienzo a hacer las divisiones. Puedo hacer de dos formas. Puedo ver la que más me convenga. Puedo hacer desde aquí una división de este lado, así, que se me forme un canal solo, pero lo más fácil es simplemente hacer la línea recta. Entonces tomo de aquí y dibujo una línea recta y de ahí comienzo a dividir para ambos lados. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente ir viendo que cada corte haga que se me forme un cuadrado, así como estamos viendo por aquí. Ahí me abrí mucho, entonces lo vuelvo a dibujar y ahí tengo mi cuadrado. Todos estos son cuadrados curvilíneos. De este lado, lo mismo, me quedan mis cuadrados. Por lo general, en estas esquinas donde hay las tablas estacas, puede que no sean cuadrados, sino estos como tipo triángulos curvilíneos. También valen, no significa que esté mal hecho. Entonces, si yo sigo dibujando, de este lado me quedaría de esta forma, así, así, y me voy abriendo tal que de este lado izquierdo se vaya más que todo este espacio de arriba. Puedo volver a dibujar, pero con tal que las líneas sean lo más curvilíneas posible, o sea, que se vayan dibujando todos los ángulos. Que no salió bien esta línea, la vuelvo a dibujar, no pasa nada. Voy con la siguiente, ya me voy abriendo más, con las mismas divisiones. Vamos con la siguiente. Voy viendo que la mayoría tengan el mismo tamaño, entonces la hago un poco más pequeña. Aquí de nuevo para acá. Sí. Aquí una línea para abajo. Y de este lado, por lo general, en los terraplenes que están metidos dentro del suelo, si se dan cuenta que aquí tienen una altura de 2.4 metros, yo por lo general hago una línea en esta esquina y hago otra línea donde empieza el terraplén. Entonces me quedaría de esta forma. Aquí yo podría borrar esta línea que estoy viendo en el centro, porque las veo muy espaciadas, estas dos, y hacer una más. Tenía dos, entonces puedo hacer tres. Vamos a ver si sale. No, no sale. Parece que tenemos que dejarla en dos. Ahí está. Y del otro lado, lo mismo. No tienen que unirse, no necesariamente tienen que unirse esta línea con las de acá. Solamente que por lo general se da así. Entonces yo puedo tomar una línea de este lado para abajo. Otra línea desde donde sale. Y ya tengo como tal dibujadas todas mis caídas equipotenciales.
A lo del dibujo, no le hagan tanta importancia. Puede que aquí nos haya salido uno menos, uno más, pero como tal no es tanta diferencia. Acuérdense que es un método manual. Les puede dar una diferencia de entre un más menos una caída equipotencial. Es decir, puede que a mí me salga, en este caso, ¿cuántas tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y miren, cuando yo lo hice en la tarea me salió 14. Como es un método manual, no siempre les va a dar igual. Les puede dar 13, les puede dar 14, les puede dar 15, pero la diferencia no es mucha. Sí les puede variar, no les varía tanto, pero sí les puede variar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí entienden lo del dibujo? Más que todo es ir tanteando, no es algo exacto. O sea, no es algo que yo les puedo decir, no, hagan de esta forma, porque no todos los terraplenes son iguales. Entonces miren que aquí en la tabla estaca es diferente. En este de aquí es fácil porque está fuera del suelo. Y así con el resto. Así como les dije, yo les puedo pasar este PDF para que ustedes se guíen. Para que ustedes se guíen más que todo en la resolución. Y tengan claro más que todo lo de los dibujos. Pero hasta aquí, ¿sí estamos claros? ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Sí estamos todo claro entonces? Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, ya después de haber hecho el dibujo que hicimos, ya contamos que en este caso tenemos 13 caídas equipotenciales. Ahora sí, vamos con el cálculo. Supongamos que me salió 14. No hagamos problemas con eso. Supongamos que me salieron 14 caídas. Y con los 4 canales de flujo, que esto les dije que esto de aquí es fijo. Fijo, esto no cambia. Esto es fijo 4. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Calcular la tasa de infiltración. Tasa es caudal. Tasa es qué tanto se infiltra. Entonces yo tengo que ver el caudal. Entonces simplemente no la pienso mucho y reviso la fórmula de K por H por un metro por NF sobre N. Entonces en este caso, como yo estoy trabajando con una infiltración, con una permeabilidad, perdón, de 1.02 por 10 a la menos 5 metros por segundo, y todo lo estoy trabajando en metros, no es necesario pasar a centímetros. Entonces, ¿qué me queda? K, que en este caso es 1.02, K, la permeabilidad por 10 a la menos 5 metros por segundo, por H, que en este caso es 10 menos 1.7, lo que les explicaba aquí, la diferencia de nivel. Aquí tengo 10 metros y acá tengo 1.7. Entonces la resta, la diferencia 10 menos 1.7 va a ser H, que en este caso es lo que está dentro del paréntesis. H. Eso va multiplicado por un metro. Que en este caso, como sigo trabajando en metros, esto sigue siendo un solo metro, un metro. Y al final multiplicado por NF, la cantidad de canales de flujo, 4, sobre N, que es la cantidad de caídas equipotenciales. ¿Y esto de dónde sale? Esto sale del dibujo. Los espacios que yo conté, eso es lo que va en esta parte. Entonces, si yo resuelvo esto de aquí, verifiquen cuánto me queda. El caudal. Ya, perfecto. Entonces 2.42 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo es el resultado. ¿De dónde salen estas unidades? No es solamente porque es un caudal, sino porque metros, por aquí se resuelve esta resta y me queda solamente metros. Por metro, tengo 3 metros, me queda en metro
al cubo. Entonces esto ya sabemos que es un volumen. Y S, que es tiempo, S de segundos, siempre el caudal me tiene que quedar en volumen sobre tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Si estamos claros? ¿Si se entiende lo de redes de flujo? Que es un método manual, no exacto, solamente es una aproximación. Perfecto. Entonces sí, se entiende. Dime. ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, se renegró. Ah, ya, no pasa nada. Ya listo. Entonces, ustedes aquí por si acaso tienen la lista de ejercicios que yo he resuelto. Si ven que está toda la forma, más que todo es ver la forma como se dibuja. Ustedes tienen que ver ejemplos hechos para poder ver cómo se dibuja y así se resuelve. Si ven que este es parecido al que hicimos antes, una tabla estaca y arriba el S. Desde acá es lo mismo, tabla estaca y arriba el S. Lo mismo, tabla estaca y arriba el S. Si ven que es exactamente la misma forma de dibujar. Aquí lo mismo. Este de aquí está más sencillo. Y perfecto. Ya, ¿con qué vamos a terminar? Sí, yo les voy a pasar todo esto al grupo. Miren, ¿con qué terminamos? Vamos a terminar con este ejercicio de aquí. Porque este ejercicio sí es un ejercicio que se tiene que aplicar más cálculo. ¿Qué me dice lo siguiente? Determinar la longitud que deberá tener la solera impermeable para reducir el caudal de filtración a un 70% del caudal sin la solera. Calcular el caudal de infiltración. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Si se dan cuenta que en este caso yo tengo dos casos. Tengo uno en el que tengo una pequeña presa de 15 metros de largo con una diferencia de nivel de 8 metros, 1.5 y el estrato es de 10 metros. Perfecto. Pero solamente es la presa. Del lado derecho tengo la misma presa, el mismo caso, pero yo quiero añadir una solera. Esto de aquí se llama solera. Esto de aquí se llama solera. Esto de aquí es la solera. Simplemente como añadir una capa ahí impermeable. Pero quiero ver qué tan larga tiene que ser esa solera para reducir el caudal de infiltración a un 70%. A un 70% del caudal sin solera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí, ojo con lo que preguntan. Me está diciendo que reduzca a un 70%, no que le reduzca un 70%. Si a mí me dicen reduzca a un 70%, es porque yo voy a pasar del normal, del 100%, al 70%. Pero si a mí me dicen reducir un 70%, reducir un 70% es que me están quitando 70%. Y si yo tengo 100% y me quitan el 70%, lo que me queda al final es 30%. Y eso no es lo que me piden. Y lo que me piden, lo que me dicen es que pasó de un 100% a un 70%. Y eso es lo que yo tengo que calcular en este ejercicio. ¿Y cómo lo hago? Primero, tengo que empezar por donde tenga más datos. El caso sin la solera. Yo tengo que calcular el caudal, tengo que ver cuánto paso de agua, cuántas líneas de caídas equipotenciales salen en esta presa. Y eso es lo que hago de este lado. Entonces yo lo que hago es dibujar. Hago exactamente, ustedes ya ven que cuando no hay tabla estaca, no hay nada que me dificulte. Simplemente aquí tomé este terraplén. Como no había tabla estaca, dibujo una línea media. Ahí simplemente tomé la altura que tiene esa línea, la dividí para 4 y que tengo los 4 canales. Esa misma medida la tomé para dividir el terraplén en lo que me saliera. Simplemente tomaba la medida de guía, esta misma medida de aquí, para dividir la base. Y con eso lo primero que hice fue dibujar las líneas de flujo. Entonces aquí, líneas de flujo,
que hasta aquí no lo voy a dibujar porque está bien hecho. Y luego hice las caídas de aquí. Y ya, eso fue lo que hice. O sea, lo mismo que he hecho en los ejercicios anteriores. Que ya no se los vuelvo a dibujar porque este ya es de lo sencillo. ¿Y qué pasa? A mí el ejercicio me dice que tengo 8 metros aguas arriba y 1.5 metros aguas abajo. Entonces la diferencia de nivel H, en este caso va a ser 8 menos 1.5. Entonces yo puedo calcular el caudal 1, el caudal del sistema sin esa solera que quiero añadirle. Entonces yo lo que hago es solamente trabajar. Coeficiente de permeabilidad es igual a 2 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Aquí, en este ejercicio, lo que yo hice fue solamente trabajar en metros. Entonces, K lo pasé de centímetros a metros por segundo. Cuando estamos de centímetros a metros por segundo, centímetros por segundo a metros por segundo, simplemente lo dividí para 100. Por eso es que pasa de estar de 10 a la menos 3 a estar de 10 a la menos 5. Simplemente eso. Entonces me queda 2 por 10 a la menos 5, que es el dato que tengo de este lado. Esto que está aquí. Y dice K igual 2 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Solamente lo estoy trabajando en metros. Entonces, si yo hago el cálculo del caudal de este sistema, de este caso, coeficiente de permeabilidad 2 por 10 a la menos 5, que es este que está aquí, por la H, que es la altura de aquí, la diferencia de nivel, 8 menos 1.5, por el metro, porque todo se calcula para un metro, 1 metro, y por NF, que en este caso ya saben que los canales de flujo siempre son 4, dividido para NE, el número de caídas equipotenciales, que es solamente contar cuántos espacios verticales se me formaron en el dibujo. Y eso me dio 8. Entonces ese número lo escribo en este lado. Si ustedes verifican este cálculo, de caudal, nos tendría que dar 6.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Entonces verifiquen si les sale eso de ahí. Ya, si le sale ese valor de 6.5 por 10 a la menos 5. Ya, sí le sale, perfecto. Entonces, ya se saben que por unidades, como tenemos metro por metro y por metro, metro cúbico, y el segundo queda en el mismo lugar. Perfecto. Lo que nos pedía era cuánto tenía que medir esa solera para que se reduzca un 70% del caudal. Entonces, el caudal 1 en este caso es de 6.5 por 10 a la menos 5. El caudal 2 va a ser el 70% del caudal 1, por eso es 0.7. Acuérdense aquí que 70% siempre va a ser igual a una fracción de 70 sobre 100. Y 70 sobre 100 en decimal es 0.7. Por eso es que yo escribo en esta parte 0.7. Si yo multiplico 0.7 por el caudal 1 que está de este lado, o el que está en la parte de arriba, me tendría que dar el caudal 2. Entonces, ¿cuánto le sale? 0.7 por el caudal 1 que es 6.5 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les queda? $4.55 por 10 a la menos 5. Vamos a verificar que correctamente, ya bueno, aquí sí, eso es lo que sale, perfecto, pero lo que yo aquí hice, en este caso, simplemente fue igualar.
Vamos a hacerlo como lo estaba haciendo de este lado. Entonces el detalle que hice fue lo siguiente. Ya tenemos el cálculo que tú tienes ahí, que fue lo que enviaron por el chat, de caudal 2. En este caso, caudal 2 nos daba igual a, ¿cuánto me dijiste? 4.55 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Perfecto. Entonces, la fórmula de caudal es igual a la permeabilidad por, en este caso, la altura h por 1 metro y por el número de canales de flujo sobre el número de caídas equipotenciales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, en este caso, con todos los datos que tenemos, es para este caudal 2, para el que reducimos, ver cuántas, en este caso, cuántas caídas equipotenciales me tienen que salir. Entonces, simplemente despejo NE, las caídas equipotenciales. Entonces, ¿qué me queda? Todo lo que esté, en este caso, este NE está multiplicando aquí, lo paso al otro lado. Está dividiendo acá, lo paso al otro lado a multiplicar. Y este caudal que estaría multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces, como que intercambian lugares. ¿Y qué me queda? Que NE va a ser igual a la permeabilidad por la altura, la diferencia de nivel por 1 metro, por el número de canales de flujo, sobre el caudal. En este caso estoy trabajando con el caudal 2. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Simplemente tengo que reemplazar los datos con lo que estaba trabajando. Permeabilidad, que si no me equivoco, era 2 por 10 a la menos 5. Entonces lo trabajo acá. 2 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Multiplicado por la diferencia de nivel, que era 8 metros menos 1.5 metros por 1 metro y por, en este caso, NF, que siempre va a ser 4, siempre va a ser 4 canales de flujo, y dividido para ese caudal 2, que era el que yo acababa de encontrar. En este caso era 4.55 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Metros cúbicos por segundo. Entonces, si yo resuelvo todo esto de aquí, ¿cuánto me queda? Y entonces te dio 3.71 por 10 a la 1. Verificar. Verificar con lo que tenemos aquí.
Vamos a ver. $1.20. 1.20 te digo. Déjame verificar. El primero, si simplifico, se me va esto de aquí, 10 por 10 al menos 5 por 10 al menos 5. Metros cúbicos con los metros que salgan aquí, acá y acá. El segundo con el segundo de aquí. Y esto me queda adimensional porque es un número de caídas equipotenciales. Entonces, ¿qué me queda? 1 por 10 a la 1. Ya. Igual voy a multiplicar lo que queda. Aquí queda 2. ¿Sí? Queda 2 solamente. Acá queda 8 menos 1.5. Queda 6.5. Estoy mal. Por 1. Por 4 y dividido para 4,55. Si resuelvo eso de ahí, ya en números normales, ya sin notación científica, eso me queda en 2 por 8, perdón, por 6.5, por 1, por 4 y el 4 dividido para 4.55. Y lo que me queda es 11.43. 11.43. Eso es que me queda, ¿sí o no? 11.43, perfecto. ¿Qué significa esto? Esto de aquí es una forma más fácil de resolver a como la resolví en este caso. Aquí lo que hice yo fue tomar las dos fórmulas, compararlas, simplificar y hacer lo mismo que me salió aquí, que es este número que tengo acá. Pero, ¿qué es lo que tengo que ver? Las caídas exponenciales que yo tengo en el normal, en el que no tiene solera, es de 8, ¿sí o no? Y las caídas equipotenciales, que si se dan cuenta son números enteros, porque solamente va a haber 4 caídas, 5 caídas, no va a haber 4 caídas y media, no, tienen que ser enteras. Para el modelo con la solera me queda en 11.43. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Para ver cuánto tengo que agregar, la diferencia de caídas equipotenciales va a ser igual a 11.43 menos las 8 que tenía el anterior, y eso me da 3.43. Yo tengo que agregarle a mi presa 3.43 espacios de estos que yo tengo. Y ya con eso me voy acercando a lo que me están pidiendo. ¿Qué tanta longitud de solera tengo? Ahora, para hacer lo que vamos a hallar, para ver cuánto mide esa solera, yo tengo que ver cuánto mide cada cuadro. Porque yo ya sé que necesito 3,43 cuadros más para que esa solera esté ahí. Necesito 3.43 cuadros. Entonces yo regreso aquí a mi dibujo y como yo el dibujo lo tengo a escala, porque recuerden que todo tengo que trabajarlo a escala, si se dan cuenta que 15 metros mide mi base, ¿sí o no? 15 metros mide mi base. O no, más sencillo, con la horizontal, con la vertical, perdón. 10 metros mide mi estrato. Y yo 10 metros lo divido para 4 pedazos. Lo divido para 4 canales. 10 dividido para 4, ¿cuánto me queda? 10 metros dividido para 4, ¿cuánto me queda? Lo que estoy sacando es cuánto me mide cada cuadro. Entonces, 10 metros dividido para esos 4 espacios, ¿cuánto me da? Ya, perfecto, 2.5. Entonces, ese 2.5 es el delta L, es el tamaño que tiene cada cuadro. Si yo multiplico 2.5 por esos 3,43 que me salieron acá, yo voy a obtener cuánto mide la solera. Entonces, X
va a ser igual al delta NE, la diferencia de caídas equipotenciales, por el delta L, el tamaño de cada cuadro, va a ser igual a 3.43 por delta L, que en este caso era 2.5 metros, y voy a hallar la longitud de esa solera. Entonces, 3.43 por 2.5, ¿cuánto les queda? ¿Cuánto les queda de esa multiplicación? 3.43 por 2.5 metros. 8.575. Como estamos hablando de metros, dejémoslos en 8.58. Entonces decimos que X, que era lo que medía mi solera, es igual a 8.58 metros. Ya sé cuánto mide lo que le tengo que agregar, que era este espacio de solera X que me estaban pidiendo. Entonces, ahora lo que me faltaría por hacer es añadir esa solera, así como están viendo, 8.58, y dibujar, hacer el mismo cálculo de la red de flujo. Que en este caso ustedes tienen una ventaja. Como ya hicimos este cálculo, si vieron que nosotros calculamos 11.43. El dibujo que le salga con la solera puede tener 11 o 12 caídas equipotenciales. ¿Por qué? Porque el número que le salió es un número intermedio. Entonces puede haber entre 11 a 12 caídas equipotenciales. Y verídico si nos dio 11 en el dibujo. Yo calculo, hago el mismo dibujo, solamente que con la solera de 8.58 metros. K por H por un metro, por el número de canales de flujo y por el número de caídas equipotenciales, hago el mismo cálculo ya con la solera, ya todos los datos que tengo aquí, y ahí sí me sale el cálculo o el caudal real de esta presa. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí entendieron el cálculo que hice? ¿Sí estamos claros? Pero no, ¿puedes explicar un poquito la última parte? ¿Cómo? ¿Sí puedes explicar, por favor, la última parte? ¿Cuál última parte? La de... Esto de acá sí me entendiste. Esto de aquí, lo del X igual, de que la solera me dio tanto. Esto sí está claro. Ah, ya, esto de aquí, ya. Mira. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros como tal hicimos, fue primero calcular el caudal, el 70% del caudal que me salió normalmente, del modelo normal, de este de aquí sin la solera. El caudal me dio 6.5 por 10 a la menos 5 metros al cubo por segundo. Y yo lo que tenía que hacer era ahora calcular el 70% de ese caudal para tener mi caudal 2. Entonces, mi caudal 2, yo con mi caudal 2 hacía lo siguiente. Me iba a la fórmula del caudal y me pongo a ver que la permeabilidad es la misma porque es el mismo suelo. La diferencia de altura va a ser la misma porque es la misma diferencia de altura. Este metro ya les dije que es siempre igual. El número de canales de flujo que vamos a utilizar siempre va a ser 4, pero si nosotros vamos a añadir la solera para que el caudal sea este, nosotros tenemos que añadir la solera, o sea, estamos haciendo la base más grande. Quiere decir que tenemos que hallar un número nuevo de caídas equipotenciales. Este es el que no sabemos. Entonces, si nosotros no sabemos esto, pero sí todo el resto de la ecuación, lo que nosotros hacemos es despejarla. Entonces, me queda de esta forma el despeje. Número de caídas equipotenciales va a ser igual a la permeabilidad por la diferencia de altura por un metro por el número de canales de flujo dividido para el caudal 2, que es el nuevo caudal que estábamos trabajando. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente hacer el cálculo
reemplazando los mismos datos que estábamos trabajando antes, y el número de caídas equipotenciales, que no me va a dar exacto, obviamente, me dio de 11.43. Hasta aquí, Alejandra, creo que me preguntabas. ¿Sí estamos claros con lo que hasta ahorita te estoy explicando? Ya, perfecto. Entonces, si yo ya sé cuántas caídas equipotenciales hay, para saber cuánto mide la solera, ahora simplemente tengo que ver cuántas tengo que añadir. Entonces, como esta de aquí, este modelo original, tiene 8 caídas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que hago es calcular la diferencia, por eso delta NE, diferencia de caídas equipotenciales. Resto ese 1143 menos el 8 de las que ya tenía y me queda 343. Ese 343 es la solera que tengo que añadir. Pero eso está en caídas, no está en distancia, por eso es que no tiene una unidad. Entonces, para yo poder saber en qué unidad me queda, lo que lo hago es multiplicarlo por la diferencia, por el tamaño que tiene cada cuadro. Entonces, en el ejercicio, ¿cómo verifico el tamaño de cada cuadro? Perfecto, tengo 10 metros de altura de estrato y para dividir la línea, o sea, para hacer los cuadrados, ustedes se dieron cuenta que hago el dibujo para 4 cuadros de altura. Entonces, simplemente tomo 10 metros de altura, lo divido para los 4 espacios y cada cuadrado tiene que medir 2.5 metros. No importa si lo tomo así, si tomo desde la base, son cuadrados. Entonces tienen el mismo tamaño en todos sus lados. Ya sé que mide 2.5. Entonces yo regreso, multiplico esas caídas equipotenciales que tengo que agregar, 3.43, por 2.5, que es el tamaño de cada espacio, de cada caída equipotencial. Tamaño de cada cuadrado. Lo multiplico y así es como encuentro el tamaño de la solera que yo tengo que agregar. Hasta aquí. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Entonces ya una vez teniendo la solera es lo que era lo más complicado, ya simplemente la agrego al dibujo. Y con esa solera es que hago el cálculo de lo mismo. Hago el mismo cálculo de la red de flujo para ese terraplén, pero ahora añadiendo la solera de 8.58 metros, que era lo que nos había salido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí estamos claros? Sí, ahí sí lo entendiste. Perfecto. Eso es redes de flujo. De aquí no va a haber nada más complicado. Eso es lo único que les pueden tomar. Acuérdense que siempre les toman lo que está en las tareas. Entonces, esto de aquí es lo único que les pueden tomar. Que revisando lo que me enviaron, son los mismos ejercicios que me tomaron a mí, así que, de tarea, perdón. Entonces, estamos bien. Si preguntan cualquiera de los ejercicios que tienen en la tarea, es tan sencillo, no hay ninguna dificultad. ¿Tienen alguna pregunta igual? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ya estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Ya, a ver, miren. Ya les voy a pasar la grabación. Acuérdense que